Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todas y a todos. A mí me gustaría atreverme a crear un espacio entre las charlas anteriores y esta de Edgar Tolle, que habla sobre la unidad. Y de paso utilizo uno de los términos que él usa a lo largo de su obra y a lo largo de su mensaje, que es espacio. Este espacio lo quiero crear con una pequeña historia de un maestro zen, que él también habla de ella en uno de sus libros. En esta ocasión iba un maestro zen con uno de sus jóvenes discípulos, en silencio por supuesto, por un sendero de montaña. Cuando llegan a la altura de un viejo cedro, se sientan a su sombra y se disponen a comer. Sacan su cuenco de arroz y verduras. Y el joven discípulo, que todavía no había encontrado la clave del misterio del zen, le pregunta al maestro: «Maestro, ¿cómo puedo entrar en el zen?». El maestro se queda callado y el discípulo está ansioso esperando la respuesta y ya no aguanta más y está a punto de hacerle otra pregunta cuando de pronto el maestro le dice: «¿Oyes el sonido de aquel arroyo de la montaña lejana?». Y el discípulo se queda, claro, había estado tan entretenido en su mente con sus pensamientos, intentando encontrar qué era el zen, que no se había percatado del sonido. Se concentra intentando captar el sonido del arroyo de la montaña y poco a poco sus pensamientos le van dejando un espacio en su mente que le permiten escuchar el sonido. «Ah, sí, maestro, ahora le oigo». El maestro levanta el dedo, el derecho, levanta el dedo y le dice: «Entra el zen por ahí». El discípulo se queda pasmado, porque en ese momento tuvo un satori, un rayo de iluminación. Mira a su alrededor y se da cuenta de que todo está lleno de vitalidad, de que las cosas son como nunca en su vida las había visto antes. Está como alucinado. Pero claro, la mente de nuevo con sus pensamientos invaden ese espacio de alertidad y de presencia que había tenido hace unos minutos el discípulo. Y de nuevo aparece la mente discursiva y quiere hacerle otra pregunta al maestro. Y le dice: «Maestro, estoy pensando que qué me hubieras dicho si no hubieras sido capaz de escuchar el sonido del arroyo». El maestro se para, se queda pensando y le dice: «Entra el zen por ahí». Nosotros vamos a entrar a la unidad de la mano de Edgar Tolle. Bueno, no quiero entrar en el comentario de la historia, porque creo que está muy relacionada con el mensaje que Edgar Tolle nos deja en su obra, y algunos de los términos que he utilizado en la historia la voy a ir explicando a lo largo de la charla, de la pequeña charla. Solamente decir que Edgar Tolle pertenece a un grupo de precursores que hablan de un nuevo paradigma, que hablan de la aparición de una nueva conciencia. En este grupo de precursores tenemos al psiquiatra Stan Grof, al médico Larry Dossey, David Bohm, a Ken Wilber como psiquiatra, y yo personalmente incluiría a Krishnamurti y a Radha Burnier. Creo que Krishnamurti no es que esté dentro, es que es el que impulsa esta nueva ola, esta nueva conciencia. Ellos tienen en común la concepción del mundo. ¿Cómo ven este grupo de personas? Que este grupo no está acabado ni se acabará nunca, porque estamos viendo que forma parte de lo viejo, de lo clásico y de lo moderno. Ellos ven el mundo no con los ojos de nuestro pequeño yo que nació en el tiempo y vive en el tiempo, sino con los ojos del alma, con los ojos del verdadero ser, con los ojos del ser. El lenguaje de Edgar Tolle es un lenguaje es un lenguaje sencillo, que se entiende. Si habéis leído las obras podéis ver que no son palabras muy complejas, y es un lenguaje que va directo al corazón. Es considerado por algunos autores como una gran alma, como un maestro de esta época, y él se basa él no dice que habla de una nueva religión, que quiere crear una nueva ideología, no. Él comenta que estamos llegando al final de los mitos, al final de las creencias, al final de las ideologías, y que ahora es una nueva revolución, un nuevo nivel de conciencia. Y este nuevo nivel de conciencia pasa por el cambio. Literalmente, porque no me quiero confundir de lo que él comenta, dice: el cambio va más allá del contenido de tu mente.
va más allá de tus pensamientos. De hecho, la parte esencial de la nueva conciencia es la trascendencia del pensamiento, la nueva capacidad de elevarse por encima de él, de hacer realidad una dimensión dentro de ti mismo que es infinitamente más vasta que el pensamiento. Esta idea no es nueva. La dijo ayer Carlos, la ha comentado Pera, la ha comentado José Luis con Krishnamurti. No hablamos de nada nuevo, hablamos de formas diferentes de vehiculizar esa verdad. Él tampoco va en contra del intelecto. Comenta que al igual que el instinto es un punto más en el camino de la evolución. En concreto el intelecto lo que hace es que nos hace diferentes de los animales. Y dice que nuestro destino final es reconectar con nuestro ser esencial y expresarnos desde nuestra realidad extraordinaria y divina, en el mundo físico ordinario, momento a momento. Me gustaría, según voy entrando en lo que yo he percibido que él entiende por unidad, aclarar una serie de ideas que él utiliza mucho en su mensaje y en su obra y que nos sirve para tener un código común de significados nosotros. Es decir, que cuando hable de ego, o cuando hable de presencia, o cuando hable de ser, o cuando hable de esencia, más o menos podamos saber a qué se refería Eckhart Tolle, porque si no cada uno vamos a esa idea con la idea que nosotros tenemos de esa palabra. Ego lo usa mucho, ya veremos por qué, y él considera el ego como una imagen mental que nosotros vamos formándonos en la medida que vamos creciendo debido a nuestro condicionamiento personal y a nuestro condicionamiento cultural. Es decir, lo define como una imagen mental que la vamos formando por la idea que vamos teniendo de nosotros mismos, la que nuestros padres nos dan de nosotros mismos, la que nuestros amigos nos vierten y la que las escuelas, los educadores también de alguna manera nos proyectan. A ese yo fantasma él lo llama ego. El ego es una actividad mental y solo puede funcionar mediante el pensamiento constante. Aquí hago una reflexión personal y considero que esto es muy importante, saber que el ego es una imagen mental y que se alimenta de pensamientos. Si eso es así, si reconocemos que el ego es eso, a la hora de trabajar con él, tenemos que utilizar un nivel diferente. Aquí quiero comentar lo que hablaba Einstein a la hora de resolver un problema. Si un problema surge en un nivel, la solución no está en ese nivel. Hay que utilizar otro nivel para poder solucionar ese problema. A eso me refiero con esta idea. Y insisto en ello porque nosotros, los investigadores de teosofía, hablamos y trabajamos mucho con el ego, como no puede ser de otra manera. Entonces, si queremos realmente integrar el ego, tenemos que trabajar con un nivel que no es el nivel de pensamiento. Por eso lo considero importante. Este falso yo es creado por una identificación inconsciente con la mente. Por una identificación inconsciente con la mente. Porque si fuera consciente, el ego desaparecería. Es el mayor enemigo del ego, la conciencia. El ego no es más que esto, la identificación con la forma. Y Eckhart Tolle entiende por forma no solamente el aspecto físico, no solamente la forma de los objetos, sino también las emociones y también los pensamientos. Cualquier emoción, cualquier pensamiento que aparece en nuestra mente es una forma. El resultado es una total inconsciencia de nuestra conexión con el todo, de nuestra unidad intrínseca con todos los otros y también con la fuente. Por eso considero importante haber hablado un poquito del ego, porque él es el que no nos permite estar en conexión con la unidad. Eckhart Tolle dice que este olvido, esta inconsciencia, es el pecado original, el sufrimiento, el autoengaño en el que estamos sometidos la mayoría de los seres humanos. Otra de las ideas fundamentales que habla mucho Eckhart Tolle en su obra, y que tampoco es una palabra suya o no es un significado suyo, es la idea de presencia. La presencia la define como pura conciencia. Conciencia
que ha sido recuperada de la mente del mundo de la forma. Otra forma de definir conciencia sería estar plenamente alerta. Algo podría ocurrir en cualquier momento, y si no estamos absolutamente alerta, absolutamente en calma, nos lo podemos perder. ¿Qué fue lo que le pasó al discípulo que iba con el maestro? ¿Por qué no había escuchado el sonido del arroyo? Porque no estaba en presencia. ¿Qué le pasó a Tales de Mileto, que se cayó, no? Tampoco estaba atento, no estaba con la presencia, ¿no? A esa idea de presencia es a la que se refiere Edgar Tolle. En esta presencia, en este estado de absoluta calma, no hay tensión ni miedo. Es decir, no estamos ahí sentados diciendo, a ver qué oigo, a ver qué siento, a ver qué percibo, a ver qué dice Usi. No hay tensión, no hay miedo, no tenemos temor a lo que pueda aparecer, a lo que podamos descubrir dentro de nosotros, en nuestra mente. Cuando esta mañana en la meditación dejaba esos espacios, Clarisa, entre frase y frase, ahí pueden aparecer muchas cosas. Ese es el estado, ese es el espacio y el estado de presencia, así lo entiendo yo, donde se puede percibir. Si buscamos en esos momentos, no estamos en presencia, estamos trabajando a nivel de la mente. Un gran portador de presencia es el silencio. Y por último, otra de las palabras que él usa mucho a lo largo de su obra es el ser. ¿Qué entiende Edgar Tolle por el ser? Dice que es la vida una, eterna y omnipresente, más allá de la miríada de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Pero el ser no solo está más allá, sino también en lo profundo de cada forma, como su esencia más invisible e indestructible. Esto significa que puedes acceder a él ahora mismo, porque es tu yo profundo, tu verdadera naturaleza. Por eso Edgar Tolle, así como todos los demás que hablan de experiencias que ellos han vivido de unidad, dicen que la iluminación está aquí y ahora. Por eso, porque es una conexión con el ser, y el ser está aquí, en lo más profundo de cada una de nuestras formas y de las formas de las miríadas que hay alrededor. Pero cuando tu sentido de identidad se deriva de tu actividad mental, dejas de estar enraizado en el ser y te conviertes en un constructo mental vulnerable y siempre necesitado. Está hablando del ego. Cada vez que salimos cada vez que salimos. Si no podemos llegar a estar en ese estado de unidad, es por eso. Estarás desvinculado del ser mientras tu mente consuma toda tu atención. La mente absorbe toda tu conciencia y la transforma en materia mental. No puedes dejar de pensar. El pensamiento compulsivo se ha convertido en una enfermedad colectiva. Ese es el problema de la humanidad. Por eso él dice que no podemos liberarnos, por eso él dice que no podemos liberarnos del sufrimiento y del dolor, porque estamos atrapados en nuestros pensamientos, en aquello que origina precisamente el sufrimiento. El universo es un todo indivisible en el que todas las cosas están interconectadas, en el que nada existe aislado. El pensamiento lo que hace es aislar una situación o un suceso y lo etiqueta. A ese suceso o a esa situación le pone una etiqueta de bueno o malo, o de un montón de matices que entran dentro de esas dos etiquetas. Como si estuvieran realmente separados. Al ponerle bueno o malo o cualquier otro matiz de ellos al suceso o al pensamiento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos separándolo, lo estamos extrayendo. A fuerza de operar de esa manera, lo que estamos haciendo es fragmentando la realidad. Esta fragmentación es una ilusión, pero nos parece muy real porque estamos totalmente identificados con cada una de esas fragmentaciones que hacemos.
La profunda interconexión de todas las cosas y todos los sucesos implican que las etiquetas mentales de bueno y malo son en el fondo ilusorias. Siempre implican una perspectiva limitada y por lo tanto son ciertas relativa y temporalmente. Edgar Toll habla de dos dimensiones de conciencia: la dimensión de la conciencia de los objetos y la dimensión de la conciencia del espacio. La dimensión de la conciencia de los objetos es cuando nuestra mente está total y absolutamente llena de una vagabunda de pensamientos. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué tendremos hoy para comer? Pues lo que está diciendo no me resulta interesante, pero yo no estoy de acuerdo porque ayer, no sé. O sea, cuando estamos en ese nivel es a lo que él llama la dimensión de conciencia de los objetos. Es decir, de alguna manera es nuestra realidad. Porque la mayoría de las veces tenemos ese movimiento, ese parloteo. ¿Y a qué llama la dimensión de la conciencia del espacio? La dimensión de la conciencia del espacio sería a otro nivel, a cierto nivel de alertidad que está por debajo de esa otra conciencia de los objetos. Es decir, somos conscientes de que soy consciente. Son como dos niveles de conciencia, ¿no? Es como estar en el cielo azul y ver pasar las nubes. Estás en el cielo, pero también ves pasar las nubes, no las niegas y las dejas pasar. Si puedes sentir un estado de quietud y alerta en el fondo mientras ocurren estas cosas en el primer plano, ya está, eso es decir, ya está. Esta dimensión está en todas las personas, pero la mayoría es completamente inconsciente de ello. Tener conciencia del espacio no solamente significa liberarse del ego, sino también de la dependencia de las cosas mundanas, del materialismo y de la materialidad. Cuando dejas de estar completamente identificado con las formas, la conciencia, lo que cada uno de nosotros somos, queda libre del encarcelamiento en la forma. Esta liberación es la aparición del espacio interior, y de ese espacio emana una paz que no es de este mundo, porque este mundo es forma y la paz es espacio. Y aquí quiero recordar dos versos de una oración, por llamarlo de alguna manera, que nosotros conocemos en Teosofía. Hay una paz que trasciende el conocimiento, mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno. Fijaos, hay una paz que trasciende el conocimiento. ¿De qué está hablando? ¿De la mente? No. De algo que va más allá del pensamiento. ¿Y dónde mora esa paz? Más allá de la mente, en el corazón. Mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Es la unidad. Esa oración luego sigue. Hay un poder que todo lo renueva, vive y se mueve en aquellos que conocen la unidad del ser. Realmente esa oración nos está hablando de nuestro tema, ¿no? Pero el Cartón nos lo pone más fácil y nos da una herramienta y nos dice: sé consciente de tu respiración. Observa cómo ésta desvía la atención de tus pensamientos y crea espacio. Es una herramienta. Podemos ver si funciona o no funciona. El mayor impedimento para descubrir el espacio interior es identificarse con la experiencia, quedar subyugado con la experiencia. De eso ya habló ayer también Carlos. No quiero entrar porque no quiero coger más tiempo. Bueno, pues entonces me salto un montón de cosas y voy a decir, que también me parece interesante, ¿no? Dos razones por las cuales no vemos o no somos capaces de percibir esta unidad según Edgar Toll. Una de ellas es nuestra forma de percibir las cosas y la otra es el tener un pensamiento compulsivo. ¿Por qué la forma de percibir? Porque cuando hay una realidad, lo que yo percibo no es la realidad, es lo que la limitación de mis sentidos físicos me permiten percibir. Yo capto eso y eso no es la realidad, es una fragmentación, aunque yo la pueda considerar y llamarla realidad. Y yo me identifico con ella. Y aquí empieza el círculo vicioso de la fragmentación, de la realidad, de la falsa realidad, del sufrimiento, porque yo entendí que resulta que lo que hemos hecho ha sido descontextualizar ese suceso y eso que estaba ocurriendo allí.
Y la otra idea es el pensamiento compulsivo. ¿Por qué el pensamiento compulsivo nos aleja de la unidad? Porque cuando estamos atrapados en una incesante corriente de pensamiento compulsivo, el universo se desintegra para nosotros y perdemos la capacidad de sentir la interconexión de todo lo que existe. Cuando estamos escuchando a alguien, ahora por ejemplo lo podemos poner en práctica, ahora que estamos escuchando charlas, tampoco hace falta que sea así, hablando con cualquiera, ¿no? No tenemos una actitud meditativa de escucha que está relacionado con esto, porque a la vez que estamos escuchando lo que nos están diciendo, nuestra mente está reaccionando. Qué bonito, no estoy de acuerdo, qué bien, pues yo no estoy para nada de eso, porque yo pienso... Todo ese pensamiento es lo que nos está separando de la persona que nos está comentando o contando o diciéndonos algo. Luego, estos dos elementos, la percepción como el pensamiento compulsivo, según Eckhart Tolle, serían las dos cosas que nos impiden vivir o estar en unidad con las demás personas. Sin embargo, y ya termino, existe en el todo un nivel aún más profundo que la interconexión de todo lo que existe. En ese nivel más profundo, todas las cosas son una. Es la fuente, la vida única y no manifestada. Es la inteligencia intemporal que se manifiesta como un universo que se despliega en el tiempo. Él también habla de ella en uno de sus libros. En esta ocasión iba un maestro zen con uno de sus jóvenes discípulos, en silencio por supuesto, por un sendero de montaña. Cuando llegan a la altura de un viejo cedro, se sientan a su sombra y se disponen a comer. Sacan su cuenco de arroz y verduras. Y el joven discípulo, que todavía no había encontrado la clave del misterio del zen, le pregunta al maestro: «Maestro, ¿cómo puedo entrar intentando captar el sonido del arroyo de la montaña?» Y poco a poco sus pensamientos le van dejando un espacio en su mente que le permiten escuchar el sonido. «Ah, sí, sí, maestro, ahora le oigo». El maestro levanta el dedo, el derecho, levanta el dedo y le dice: «Entra el zen por ahí». El discípulo se queda pasmado, porque en ese momento tuvo un satori, un rayo de iluminación. Mira a su alrededor y se da cuenta de que todo está lleno de en el zen. El maestro se queda callado y el discípulo está ansioso esperando la respuesta y ya no aguanta más y está a punto de hacerle otra pregunta cuando de pronto el maestro le dice: «¿Oyes el sonido de aquel arroyo de la montaña lejana?» Y el discípulo se queda, claro, había estado tan entretenido en su mente con sus pensamientos, intentando encontrar qué era el zen, que no se había percatado del sonido. Se concentra en... Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todas y a todos. A mí me gustaría atreverme a crear un espacio entre las charlas anteriores y esta de Eckhart Tolle, que habla sobre la unidad. Y de paso utilizo uno de los términos que él usa a lo largo de su obra y a lo largo de su mensaje, que es espacio. Este espacio lo quiero crear con una pequeña historia de un maestro zen.